Esto es Eni con Más, con Eni Pichardo. Muy buenas tardes y como siempre, gracias por su sintonía. Migrantes venezolanos deportados en vuelos directos a Caracas, enviados a Guantánamo y sin juicio, el TPS cancelado. Son muchas las preguntas y en este informe les explico lo que está pasando con los venezolanos en los Estados Unidos. Pero antes de darles la información, como siempre, me gustaría invitarlo a que haga clic en el icono de me gusta y a que comparta este video. Y siempre recuerde suscribirse a este canal en YouTube. Y como ya saben, Eni con Más es un proyecto informativo 100% independiente, o más bien, dependo de usted para seguir investigando e informando, ejerciendo un periodismo tradicional, difundiendo siempre la verdad. Es por eso que le pido su colaboración. Así que si usted puede y desea ayudar, simplemente haga clic en el link que aparece en la parte baja de este video, o en el primero que ve cuando entra a este canal en YouTube. También puede visitar la página web que tiene pantalla y allí dejarme su contribución. Con su ayuda, en Eni con Más, seguiremos siempre con la verdad. Estados Unidos reanudó los vuelos de deportación a Caracas con 2 aviones de Conviasa partiendo desde Texas. La medida es una victoria para la administración Trump, que busca cumplir su promesa de deportar a millones de migrantes indocumentados con la cooperación de Nicolás Maduro. El anuncio se produjo tras la visita del asesor de Trump, Richard Grenell, a Venezuela, donde negoció la liberación de 6 estadounidenses detenidos. Mientras tanto, el gobierno de Maduro aseguró que investigará a los deportados, alegando que algunos pertenecen a la peligrosa banda criminal del Tren de Aragua, aunque sin presentar pruebas. Este acercamiento marca un cambio en la estrategia de Trump. Antes sancionaba a Maduro y apoyaba a Juan Guaidó, pero ahora el gobierno venezolano busca normalizar sus relaciones diplomáticas con Estados Unidos y cooperar en temas de seguridad. Pero eso no es todo. Un tribunal de Nuevo México bloqueó temporalmente la transferencia de 3 inmigrantes venezolanos a la base naval de Guantánamo, donde supuestamente serían encarcelados por supuestos vínculos con el crimen organizado. Sus abogados denuncian que fueron arrestados arbitrariamente sin pruebas de conexión con grupos criminales como el Tren de Aragua. El juez Kenneth González tomó la decisión tras una demanda de organizaciones de derechos humanos que alertaron sobre el peligro de convertir Guantánamo en un agujero negro legal para inmigrantes. Los 3 venezolanos han estado detenidos en el Centro de Procesamiento del Condado de Otero, en Nuevo México, por más de un año, a pesar de haber pasado entrevistas de miedo creíble para solicitar asilo. Uno de los casos más indignantes es el de Tirso, un mecánico, padre de 7 hijos y sin antecedentes en Venezuela. Fue detenido en la frontera en abril de 2024, recibió una orden de deportación y sin explicaciones terminó en Guantánamo. Su familia solo supo de su paradero cuando su imagen comenzó a circular en las redes sociales. Mientras tanto, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, visitó Guantánamo y confirmó que al menos 2 docenas de inmigrantes ya fueron trasladados allí. La decisión del presidente Trump de mantener hasta 30,000 inmigrantes en tiendas de campaña dentro de esta prisión militar abierta en 2002 para retener sospechosos de terrorismo ha provocado críticas de grupos humanitarios y de derechos civiles que exigen transparencia y acceso legal para los detenidos. Y mientras esto sucede, otra medida afecta a los venezolanos en los Estados Unidos. Como les informé en otro reporte anterior, la administración Trump canceló el estatus de protección temporal TPS para los venezolanos, dejando a más de 350,000 personas en incertidumbre. Organizaciones como YWCA USA y el Caucus Venezolano-Americano preparan acciones legales para frenar la medida, argumentando que la situación en Venezuela sigue siendo crítica.
También han lanzado una campaña para presionar al Congreso, instando a los afectados a enviar cartas a sus representantes. La activista Carla Bustillos advierte que esta decisión no solo perjudica a los inmigrantes, sino que impactará sectores clave de la economía, como el reparto de comida y el transporte por aplicaciones como Uber y Lyft. La decisión del Tribunal de Nuevo México de frenar el traslado de inmigrantes a Guantánamo ha desatado un intenso debate para entender mejor el impacto de estas políticas en la comunidad venezolana. Conversé con José Antonio Colina, presidente de la Organización Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio, VEPEX. ¿Qué opina sobre la deportación masiva y la eliminación del TPS? Acá les dejo su respuesta. Señor Colina, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias por la invitación, hermano. Un placer. Señor Colina, ¿cuál es su reacción ante la decisión del Tribunal de Nuevo México de impedir que inmigrantes venezolanos sean enviados a Guantánamo? ¿Cómo afecta esta medida a la comunidad inmigrante, especialmente a los venezolanos? Bueno, pienso que va a marcar un precedente, sobre todo en estos momentos, que ha generado una duda razonable importante, porque si bien es cierto que todos estamos de acuerdo de que el Tren de Aragua o los miembros del Tren de Aragua que hayan cometido delitos sean sometidos a la justicia, todos estamos de acuerdo en eso, tanto los que son venezolanos como los que no son venezolanos están de acuerdo en eso. También se nos ha presentado la duda de cómo hace el gobierno de los Estados Unidos para identificar quién forma parte de la banda del Tren de Aragua o no, de qué base de datos ellos pueden sustentar para tener esa información, quién determina si una persona forma parte o no del Tren de Aragua. Eso es algo que es importante porque tomando en cuenta la narrativa que se ha querido hacer ver de que el Tren de Aragua, pues evidentemente es una organización criminal, bueno, también es cierto que han querido convertir a todos los venezolanos en el Tren de Aragua. Entonces, es posible que nada más por el simple hecho de ser venezolanos que quieran vincular con una banda criminal, creo que genera un precedente importante. ¿Para qué? Para que se determine cuáles son los parámetros, las variables o de qué forma los organismos de seguridad de los Estados Unidos tienen para determinar si un venezolano que forme parte de esta banda criminal realmente forma parte de esa banda criminal y se ha cometido delito o no, porque no se puede generalizar. Hemos estado combatiendo la generalización, hemos estado combatiendo la criminalización de la sociedad y creo que esta decisión pues va a generar un antecedente importante para determinar eso de manera correcta y que gente inocente que no tenga nada que ver con estos elementos pues sean acusados o judicializados por ello. ¿Considera usted que esta decisión representa una verdadera victoria para los derechos humanos de los inmigrantes venezolanos o solo evita una crisis mayor sin ofrecerles una situación concreta? No, o sea, realmente solamente evita una crisis mayor, no da una solución completa todavía. Vamos a tener una solución cuando realmente los venezolanos que se encuentran en los Estados Unidos, que no hayan cometido delito y que no formen parte de ninguna organización criminal, tengan la posibilidad de quedarse. En estos momentos todavía hay más de 300.000 venezolanos que dentro de escasos mes y medio se va a quedar sin ningún tipo de protección. Ya hemos estado viendo cómo el régimen de Venezuela ha enviado aviones de Venezuela hacia los Estados Unidos para llevarse migrantes venezolanos. Así que aquí no hay ninguna medida contundente. Aquí solamente son cosas que impiden que la crisis se vaya generalizando y que el accionar de los organismos sea algo genérico, que es algo que nos preocupa enormemente, porque el simple hecho de ser venezolano no te convierte en un delincuente. ¿Y cómo van esas conversaciones, esos trabajos con los legisladores republicanos del sur de la Florida? Bueno, ellos han estado enviándole cartas al Servicio de Inmigración, han estado enviando cartas, han hecho declaraciones públicas diciendo que hay que encontrar una medida, hay que encontrar un mecanismo para proteger a los venezolanos que no hayan cometido delitos. Pienso que esa parte mediática lo han hecho bastante bien. Espero que no solo se queden comunicaciones, sino que estén haciendo un esfuerzo mayor para lograr ser escuchados, porque de eso se trata. No simplemente pues mandar una comunicación para decir que hice un pronunciamiento y dejarlo hasta allí. No hay que hacer algo, un esfuerzo mayor, porque son 300.000 personas que inicialmente corren el riesgo de ser enviados hacia un país que representa una amenaza y un peligro para ellos. Y estamos esperando, hemos tenido conversaciones importantes con organizaciones a nivel nacional, sobre todo de abogados, que puede introducirse algo con respecto al TPS en los venezolanos, algo que pueda en cortes federales pues tomar una determinación que impida que esta medida que ha tomado la Agencia de Seguridad Nacional, en este caso Homeland Security, pueda llevarse a cabo y de esta manera obtener algún tipo de protección para las más de 300.000 personas pues que
corren riesgo de ser enviados a Venezuela una vez que se le cancele o se le venza ese permiso de protección temporal en los Estados Unidos. Así que tenemos actuaciones en esa vía y en los próximos días, en las próximas horas, esperemos que ya se introduzcan los primeros escritos en Corte Federal para que esta decisión pueda ser revertida. O sea, estos serían demandas contra el Departamento de Seguridad Nacional. Sí, es correcto, sí, por supuesto. Con la medida que han tomado con respecto al TPS, sobre todo amparado pues bajo el esquema de que el contexto que se utilizó no es adecuado. Se dice que Venezuela presente una mejoría en materia de seguridad, en materia de economía y en materia de empleo, cosa que es completamente falso. No presenta ninguna mejoría en ninguno de esos tres aspectos. En Venezuela sigue existiendo un régimen tirano que viola los derechos humanos, que encarcela a activistas, a líderes políticos, un régimen que representa una amenaza no solo para quienes viven dentro del país, sino para quienes están fuera de él. Entonces, el basamento en el cual hicieron la cancelación de esta protección creemos que no tiene ningún sentido y esperemos que en Cortes Federales esta decisión pueda ser revertida por este argumento y por otros tantos porque son sumamente importantes, como por ejemplo los aspectos técnicos de cómo fue tomada la decisión y todas estas situaciones que de una u otra forma, pues en nuestro punto de vista, de la simple lógica nos dice que hay elementos y herramientas para que esta decisión pueda ser revertida. Y ante la negativa de enviar a estos inmigrantes venezolanos a la base naval de Guantánamo, ¿qué otras opciones se deberían considerar para garantizar su seguridad y los derechos? Yo pienso que las opciones que se deben de tomar en este caso es hacer una evaluación real de lo que está ocurriendo en Venezuela como país que presente un régimen tirano, un régimen que apoya a narcotraficantes, un régimen que apoya a terroristas y que representa una amenaza para el hemisferio y para la seguridad de los Estados Unidos. Esa amenaza y a la seguridad no ha cambiado, no ha variado en lo más mínimo y pienso que lo que debe hacerse en este caso es garantizar que los connacionales que están de Venezuela, que se encuentran aquí en territorio norteamericano y no hayan cometido delitos, se mantengan dentro de los Estados Unidos y también evaluar muy de cerca qué tanto puede beneficiar a la tiranía de Nicolás Maduro seguirle vendiendo petróleo o permitiendo que Chevron siga operando en territorio venezolano, porque en cierta forma esas operaciones de una forma u otra están garantizando a Nicolás Maduro tener el pulmón económico para seguir haciendo daño, para seguir siendo una amenaza al hemisferio y en cierta forma pues esa amenaza y ese daño está siendo financiado por los Estados Unidos. Entonces yo creo que son cosas que hay que evaluarlas muy de cerca y que los intereses particulares o personales de ciertas personas no priven sobre el interés colectivo ni tampoco por encima del interés de la paz a nivel del hemisferio. ¿Qué le pediría usted al gobierno estadounidense y a la comunidad internacional en cuanto a la protección de los inmigrantes venezolanos? Yo le pediría que evalúen a la situación en su justa dimensión. En Venezuela existe una tiranía que viola derechos humanos. Nicolás Maduro no es un presidente legítimo, es un narcotraficante, es un criminal por cuya cabeza hay una recompensa de 25 millones de dólares. Es un sistema y un régimen que viola derechos humanos, que encarcela a todo aquel y desaparece a todo aquel y asesina a todo aquel que no esté de acuerdo con su línea ideológica y que no se puede enviar o no se puede empujar a venezolanos a ser condenados a pena de muerte o a tratos inhumanos degradantes. Cada vez que un país toma la decisión de enviar venezolanos que no son criminales hacia Venezuela, los está condenando a pena de muerte o a tratos inhumanos y degradantes y eso no es lo correcto. Entonces, para los venezolanos que se encuentran en los diferentes países, pido protección para ellos. Al que viole la ley, aplíquenle todo el peso de la justicia, pero al que no, denle protección. Y con respecto al régimen de Nicolás Maduro, hay que tratarlo de la forma correcta, como lo que es, como un criminal. No es un mal gobernante, es un criminal que está usurpando el poder y como tal debe ser tratado. Ahora, algunos sectores han sugerido que en lugar de enviarlos a la base naval de Guantánamo, a los inmigrantes venezolanos se le deberían enviar a terceros países. ¿Cree usted que existe el riesgo de que esta decisión sea simplemente un paso previo a una política más dura contra los venezolanos? Sí, por supuesto que sí, porque ¿qué pasa? Por ejemplo, si escogen un tercer país que dicen un tercer país seguro, eso realmente puede funcionar. Yo pienso que no, además que ningún país de los que se ha puesto en el tapete para eso, que es El Salvador y Guatemala, realmente pueden ser un país seguro para los venezolanos, donde fácilmente las bandas criminales o el narcotráfico o el brazo del régimen puede llegar con mayor facilidad. A los Estados Unidos no puede llegar con facilidad, a esos países sí puede llegar con facilidad y aparte de eso, ¿está realmente Guatemala y El Salvador en condiciones de recibir 300, 400 mil venezolanos? Yo pienso que no. Eso colapsaría, por supuesto, a la sociedad. Y yo creo que lo que están haciendo es simplemente buscar la manera de sacar a los venezolanos de aquí para que lleguen a estos países, no se adapten y eventualmente ellos mismos terminen yéndose a Venezuela si ese sea el caso. Pero creo que eso es una decisión incorrecta porque
al final del día los venezolanos que están intentando sacar de los Estados Unidos son venezolanos que se han establecido, son venezolanos que pagan impuestos, son venezolanos que en su mayoría tienen empresas, son venezolanos que se han adaptado a la idiosincrasia norteamericana. Entonces, sacarlos de esa manera simplemente me parece que es un acto vil y cruel, y enviarlo hacia países que no tienen ni la infraestructura ni la seguridad para alojarlos, es lo mismo que enviarlos para Venezuela. ¿Qué riesgos se enfrentan actualmente los venezolanos que llegan a Estados Unidos en busca de asilo? ¿Cree usted que el gobierno estadounidense les está ofreciendo el trato humanitario adecuado? No, por supuesto que no. Ahorita no es un buen momento para pedir asilo en los Estados Unidos, ni siquiera es un buen momento para venir a solicitar ningún trámite que implique algún tipo de visado o algo, porque ahorita la política es mucho más dura, es mucho más rígida, y todavía no se ha podido erradicar esa satanización de la comunidad venezolana. Cualquier venezolano que venga para acá puede ser señalado de formar parte del Tren del Agua y no van a ser amigables con él, ni le van a ofrecer protección. Así que este no es el momento realmente para venir a mirar a los Estados Unidos. ¿Usted cree que hay un doble estándar en la política migratoria estadounidense? Bueno, en estos momentos no creo que haya un doble estándar, hay uno solo, no tiene una política migratoria amigable, realmente no la tiene, y lamentablemente por la errada decisión del presidente Joe Biden de tener una política de fronteras abiertas, pues es lo que da justificado, pues es lo que ha dado pie a esta política que no es para nada amigable con el inmigrante, ni siquiera que quiere venir a emigrar a los Estados Unidos de manera legal. ¿Cómo compara usted las políticas migratorias de la administración Trump con la pasada administración Biden? ¿Considera usted que la administración actual ha tomado suficientes medidas para brindarles protección a los venezolanos? No, por supuesto que no. Yo pienso que han sido completamente antagónicas, han estado en polos opuestos de todo punto de vista. La administración Biden intentó y dio una protección para los venezolanos como fue el TPS. También tuvo decisiones erróneas como por ejemplo tener una política de fronteras abiertas donde permitió que todo el mundo entrara y se creara esta narrativa que los Estados Unidos estaba siendo invadidos por narcotraficantes, por delincuentes y por maleantes de otros países, específicamente Venezuela. Entonces vemos que, perdón, han ido de un extremo a otro. Biden fue muy amplio, muy abierto. Donald Trump está siendo muy cerrado y muy anti-inmigrante para poder erradicar, según él, esa política de fronteras abiertas, lo cual lo convierte en una política pues no muy amigable para el inmigrante que viene a los Estados Unidos. La decisión del tribunal de Nuevo México. ¿Cree usted que el gobierno de Nicolás Maduro podría utilizar este tema para justificar su narrativa de que los venezolanos no son bienvenidos a Estados Unidos? Por supuesto que sí. De hecho, aquí cualquier cosa que se haga en esa materia va a facilitar la narrativa de Nicolás Maduro, que es el responsable del éxodo masivo de millones de venezolanos. También es el responsable que criminales y pandilleros como el Tren del Agua hayan venido a los Estados Unidos. Él es el responsable directo, y lamentablemente pues en esta situación donde se busca cumplir con una cuota, que es lo que quiere hacer la administración de Donald Trump, pues lamentablemente pues favorece a la narrativa de Nicolás Maduro de decir, bueno, los Estados Unidos no es un buen país, no es un país amigable para los venezolanos, y están viendo cómo tuve que irlos a buscar en mis aviones porque allá los estaban maltratando. Entonces, evidentemente, pues aquí todo está jugando un papel muy difícil, porque pareciera que se hubiese invertido la lógica y la narrativa de Donald Trump con que todos son criminales, más la acción de querer deportar a todo el mundo y quitar la protección, en cierta forma favorece la narrativa de Nicolás Maduro, decir, en los Estados Unidos no quieren a los venezolanos, mira cómo tengo yo que ir a rescatar. Entonces, es una especie de superhéroe que no es superhéroe, porque el responsable de todo eso es él, por estar usurpando el poder y por violar derechos humanos en Venezuela. ¿Cree usted que la oposición venezolana en el exilio ha hecho lo suficiente para defender a los venezolanos afectados por las estrictas políticas migratorias de la administración Trump? ¿O más bien quizás han estado ausentes en este No, debate? por lo menos los activistas sí han hecho su trabajo, han salido en defensa, con energía, con fuerza, sin importar cuáles sean las consecuencias de lo que pueda ocurrir. Yo mismo, que formo parte de una organización de exiliados, he salido a levantar mi voz. Ahora, si me hablas de la oposición política, eh, bueno, ¿dónde están? No los veo. He visto algunas declaraciones por allí, pero creo que no han sido lo suficientemente contundentes ni lo suficientemente firmes como para defender a los venezolanos. Pero hay que aclarar, una cosa es el activismo y otra cosa es los políticos como tal. Es interesante. Yo he contactado al mismo Guaidó, Juan Guaidó, y no he tenido ninguna respuesta. ¿Qué me dice usted sobre ello? Bueno, es que no vas a tener ninguna respuesta ni de él ni ningún político, porque en cierta forma esta crisis que está ocurriendo es culpa de ellos, desde mi punto de vista. Juan Guaidó en su momento tuvo todo el apoyo de Donald Trump.
y lo dilapidó, lo despilfarró, lo perdió. Y eso, si vamos a analizar la personalidad de Donald Trump, que no le gusta que lo irrespeten, no le gusta que lo dejen en ridículo, pues me imagino que es un ingrediente que tiene allí para hacer todo lo que está haciendo. Entonces, por supuesto que no te va a contestar, porque él es responsable. Lo que ha ocurrido es responsable, me refiero a Juan Guaidó, por no haber hecho lo correcto con todo el apoyo que se le dio, y también es responsable por no haber tenido la capacidad de hacer las cosas correctas en su momento. Si lo hubiese hecho bien, no estuviéramos en esta circunstancia, en esta condición. Pasó de ser un individuo que fue recibido en la Casa Blanca y fue recibido por Donald Trump a ser un individuo despreciado por la misma administración por sus malos procederes y su mala actuación. Entonces, por supuesto que no te va a dar una entrevista. Totalmente diferente a María Corina Machado y lo que está haciendo ella en Venezuela, ¿no? Sí, diferente en cierta forma, sí, por supuesto, porque María Corina está intentando, por lo menos, de hacer lo que considera correcto, y ha por lo menos levantado la voz con respecto a lo del TPS. Creo que equivocó la estrategia al ir a un proceso electoral que no tenía ningún sentido, pero eso no desmerita que realmente ella haya tratado de fijar una posición con respecto a los venezolanos que se encuentran en los Estados Unidos. Y finalmente, ¿qué mensaje le enviaría usted a los venezolanos que están en proceso de solicitar asilo acá en los Estados Unidos? Bueno, el que esté en proceso de solicitarlo, que lo documente muy bien, que entienda que ahorita no hay una política muy eh, proclive a dar asilos políticos, así que lo documenten bien. Y en líneas generales, a todo aquel que se encuentre en territorio norteamericano, que busque cualquier medida que pueda protegerlo mientras se encuentre dentro del territorio norteamericano. Ese es mi mensaje para todos los venezolanos. Perfecto. José Antonio Colina, agradezco muchísimo su tiempo y su colaboración, como siempre. Gracias a ti por la oportunidad. Un placer. Desde la toma de posesión del presidente Trump, más de 12,000 personas han sido arrestadas en operativos migratorios, lo que ha intensificado las tensiones sobre la política de detención y deportación de su gobierno. México ha recibido a casi 11,000 inmigrantes deportados de Estados Unidos desde el 20 de enero, dijo el viernes la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum. Agregó que la cifra incluía a unos 2,500 ciudadanos no mexicanos. Trump también señaló que Estados Unidos espera deportar a unas 100,000 personas en los próximos meses, como parte de los esfuerzos más amplios de su administración para hacer cumplir las leyes de inmigración. Y antes de concluir, me gustaría preguntarle, ¿deberían enviar más inmigrantes a Guantánamo? ¿Es esto una estrategia de seguridad o una injusticia? Déme su respuesta en la parte de los comentarios y recuerde compartir este video para que más personas se unan a este debate, porque la historia aún no termina. Y eso es todo por hoy, agradeciéndole su tiempo y su confianza, invitándolo a que haga clic en el icono de me gusta y a que se suscriba a este canal en YouTube. Y una vez que lo haga, recuerde activar el icono de la campanita para que pueda recibir las notificaciones de todos mis videos. Nos vemos en una nueva edición de ENI con más, un breve informativo, siempre con la verdad.